Entonces, muchas gracias por tener un poco de tu tiempo para una entrevista. No, a ustedes muchas gracias, ¿no? Justamente ahora estoy con las víctimas de Yapacaní en Santa Cruz. Estamos Ok, trabajando en tema de nuestra denuncia. Entonces, un poquito la señal, ¿no? Estamos fallando y bueno, si hay oportunidad, al final igual les voy a presentar a los compañeros que están acá, que para un- nosotros también es complicado verlos porque están al otro lado del país. claro, con mucho gusto, si es posible, con mucho gusto. Mire, a mí me habría gustado porque he podido leer lo que la CAT, el de la Tortura, escribió sobre la situación de Bolivia y me hubiera gustado que usted nos pueda contar con sus palabras un poco los hechos que ocurrieron en 2019 y em, por qué estuvieron obligados a venir a la CAT a denunciar lo que pasó. Ya, bueno, creo que es muy importante que se hable de la 72 sesión del Comité contra la Tortura en un espacio de evaluación donde se ha examinado a Bolivia entre los años 2019 y 2020 en función a la aplicación, ¿no? De la Convención contra la Tortura y el Protocolo Facultativo contra la Tortura que ha ratificado el Estado boliviano. En ese sentido, nosotros nos hemos hecho presentes en Ginebra en función a que hemos presentado, ¿no?, una serie de acciones legales en contra de Janine Áñez y Arturo Murillo, que era su ministro de gobierno en ese entonces, por los delitos de tortura. Una proposición acusatoria en, ante la Fiscalía General del Estado y una querella por la vía ordinaria también, que está sujeta a una ampliación también a Janine Áñez. Esto con 54 víctimas que han realizado el protocolo de Estambul y la misma que ha determinado las secuelas psicológicas y físicas de todas estas personas a partir ya de los hechos. Entonces, en ese sentido, estos protocolos de Estambul se han convertido en una prueba constitutiva esencial para demostrar estos hechos, siendo que en ese momento del 2019 y el 2020 no había médicos forenses, no había un ministerio público realmente que pueda en esos momentos dar una fe de todos los daños psicológicos y físicos que estaban teniendo estos privados de libertad en ese momento y que los policías y los militares habían provocado un daño en realidad en ellos. Es por eso que posteriormente, a partir del Servicio para la Prevención de la Tortura, eh, que es el mecanismo nacional, se crea este protocolo de Estambul y se realiza por primera vez en el Estado. Esta querella era muy importante que nosotros la llevemos en realidad hasta el Comité contra la Tortura y que además de ello podamos hacer conocer al comité un testimonio, ¿no?, de uno de los casos más emblemáticos que es el de Ibn Huaranca. Evidentemente hubiéramos pueda el Comité contra la Tortura saber en testimonio directo de las víctimas cómo han sucedido estos hechos, ¿no? Sin embargo, la imposibilidad económica y la distancia y muchos otros factores más no nos han permitido que podamos estar con más víctimas. Sin embargo, el caso de Ibn Huaranca ha sido abordado en la 72 sesión. Cabe decir que su caso también ha estado denunciado desde el año pasado ante el relator de detenciones ilegales y arbitrarias de la ONU. Es por eso que es importante que podamos asumir esta posición de hacer unas denuncias directas en función de la descolonización de los derechos humanos también, ¿no? Posteriormente a ello, cuando presentamos la querella, la proposición acusatoria, vamos solicitando al Comité contra la Tortura
que vaya haciendo un seguimiento ante el Estado Plurinacional de Bolivia para garantizar la imparcialidad del proceso como tal, que se garantice el debido proceso y la aplicación del principio de legalidad, en el entendido de que nosotros estamos denunciando también a todos aquellos funcionarios de estas instituciones que han sido parte de estas graves violaciones de derechos humanos. Cabe decir que son los investigadores, que son policías, que siguen desde el año 2019 hasta la fecha, los fiscales, ¿no? Que son los mismos que han imputado y los con los que ahora estamos, si se quiere decir, iniciando todo esto, esta investigación, ¿no? Y también los jueces quienes se han prestado a hacer estas detenciones preventivas también, en función de que han puesto a todas estas personas en una situación de riesgo en el momento en que han pasado a ser parte de los penales, ¿no? Entonces, nosotros estamos, si se quiere decir, en la jerga jurídica, en una cancha desfavorable, en una cancha donde estamos jugando con todas estas personas que también han sido actores. Sin embargo, es parte en estos momentos de acceder a la justicia ordinaria en Bolivia. Lo han entendido así el Comité contra la Tortura. Tenemos que realizar estas acciones legales. De lo contrario, no vamos a poder tener ningún hecho de justicia en Bolivia, ¿no? Vamos a dejar que la justicia sea simplemente un discurso de manera permanente, ¿no? Hasta el momento, los militares, los policías, las personas que fueron involucradas en las violaciones de 2019 han sido condenados. ¿Hay algún juicio en curso? Nosotros entendemos que hay otro proceso de golpe de Estado, ¿no? Hay un proceso que se llama golpe de Estado 1 y hay un segundo cuadro que es golpe de Estado 2, donde ya muchos militares y muchos policías de los altos mandos han sido identificados y están en detención preventiva. Sin embargo, este proceso por tortura es, si se quiere decir en estos momentos, el único en curso por la vía ordinaria por estos delitos de lesa humanidad, ¿no? Que es tortura, exclusiva y particularmente sobre tortura que han recibido muchos presos en ese momento por parte de servidores públicos, vale decir, de policías, de militares, pero que además ha habido una orden explícita y expresa del Ministerio de Gobierno de Arturo Murillo, ¿no? Que se convertía en el investigador, en el juez, en el fiscal, en quien daba una sentencia, ¿no? Entonces, ha habido obviamente detenciones ilegales y arbitrarias que sostienen estas torturas también y que a partir de ello estaba en un conocimiento de la presidenta, ¿no? En ese momento inconstitucional, obviamente, de la señora Janine Áñez, ¿no? Entonces, en esos momentos nosotros lo que estamos pidiendo al Comité contra la Tortura es que, bueno, pues se vaya resguardando, si se quiere decir, el cumplimiento del debido proceso y el principio de legalidad, en el entendido de que muchas de las víctimas han reconocido también a sus victimarios, ¿no? Que son de servidores públicos actualmente de la policía. Entonces, para nosotros es muy importante que la comunidad internacional y los mecanismos internacionales de derechos humanos vayan asumiendo también una responsabilidad por los delitos de lesa humanidad, siendo que la Convención contra la Tortura ha sido ratificada, ha sido creada, mejor dicho, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay un compromiso universal por no dejar que se cometan este tipo de delitos ni en Bolivia ni en ninguna parte del mundo, ¿no? Estas personas tienen secuelas, graves secuelas de las torturas en estos momentos, se les caen los dientes, el cabello, tienen estrés postraumático, necesitan una terapia que pueda de alguna manera volver a asumir la vida anterior que ellos tenían antes de estos hechos. Muchas de las personas en estos momentos ni siquiera pueden ir al baño, no pueden orinar por cómo los han electrocutado en los testículos,
cómo los pateaban, ¿no? En las partes más sensibles del cuerpo, están derivadas en estos momentos a urología, a traumatología. El mismo Comité contra la Tortura ha podido evidenciar cómo la cara de Ibn Waranka ha quedado desfigurada después de las torturas. Hasta la fecha él tiene todavía su nariz prácticamente hecha a un lado, eh, precisamente por todos los golpes que ha recibido. Muchas personas aquí, aprovechando que estoy en Yapacaní también, les puedo contar cómo ellos en estos momentos no pueden dormir, ¿no? No pueden dormir recordando estos hechos que sucedieron. Ha habido hechos de desaparición forzada que provocaron entre militares y policías, los llevaban al monte, les decían que se iban a morir y que sus cuerpos los echarían al río. De manera permanente los inducían a dar nombres de dirigentes, de decir que Evo Morales nos había pagado para que ellos estén bloqueando o aceptar su militancia con el partido político del MAS y PSP. Entonces, son estos hechos que han provocado que realmente estos servidores públicos, malos servidores públicos, causen dolor en estas personas de manera intencional, solamente por pertenecer a un partido político, pensar que pertenecen a un partido político, ¿no? Es en ese sentido que entendemos también que hay una interpelación a las instituciones del Estado en estos momentos, pero que también tenemos que asumir que se deben cumplir las recomendaciones de la GIEI y ahora las recomendaciones del Comité contra la Tortura. Ha sido tan importante lo que sucedió en Ginebra que a partir de ello la colectividad boliviana se organizó, todas las organizaciones de sociedad civil, empezamos, como si quiere decir, una marcha por los derechos humanos, una gira en todos los países de Europa, donde empezamos a socializar esta querella penal, nos reunimos con instituciones de derechos humanos, nos reunimos también con diputados y senadores que desconocían esta realidad tanto en Alemania como en España, ¿no? Donde pensaban que en Bolivia simplemente había habido una sucesión constitucional y que ahí había acabado la historia y que no conocían estas graves violaciones de derechos humanos que pasó en torno a este conflicto, ¿no? Nos reunimos en Alemania con muchos diputados, en España también. Es más, no se pudo argumentar el por qué no Yanine Áñez en estos momentos no debería ser declarada como una presa política, tal como lo estaba poniendo en argumentación el partido del Vox en España, que le había propuesto que el Parlamento la declare como una presa política. Y bueno, nosotros justamente llegamos en ese tiempo y presentamos esta querella, hablamos de cómo sucedieron estas graves violaciones de derechos humanos, no solamente entre los hechos de tortura, sino también de las masacres en una represión militar y policial a un pueblo desarmado que fue sujeto, ¿no?, de una violencia estatal. En ese sentido, esta marcha por los derechos humanos que le hemos denominado por Europa, esta gira, ha tenido estos resultados de difusión, de sensibilización, pero muy aparte de eso, de compromiso para seguir evitando estos delitos de lesa humanidad en el mundo y por la descolonización de los derechos humanos, donde las víctimas deberían tener todo el espacio y el escenario para poder llegar a la ONU y poder expresar en primera persona lo que ha pasado y lo que sucede en sus países. Muchas gracias, Nadezhda. Muchas gracias por tus explicaciones. No sé si será posible ver a las víctimas, que tú nos puedas contar un poco qué pasa con ellos ahora, porque me imagino que todavía no hay una reparación adecuada con todo lo que ha pasado. Miren, ahora les voy a hacer un plano de alguna de las víctimas con las que estamos reunidos ahora. Por favor, les voy a pedir que hagan.
Ellos son, bueno, 4 víctimas de Yapacaní que se encuentra en Santa Cruz. Y bueno, estas son víctimas que han estado entre el 10 de enero y el 15, perdón, entre el 10 de noviembre y el 15 de noviembre en Santa Cruz. Todos ellos han sido detenidos por militares y policías, en los cuales los han acusado de pertenecer a los bloqueos. Vale decir que esta zona ha sido totalmente militarizada, ¿no? Aquí se han centrado realmente tanques de guerra. Ha habido inteligencia de los militares, ha centrado la UTOP de la policía, y ello ha significado que puedan identificar a las personas en torno a, en cuanto les tomaban el celular, veían que había un video en algún grupo y los detenían. Ha habido detenciones colectivas, ¿no? Estas personas han sido víctimas de estas agresiones físicas y psicológicas. Y yo le digo porque hasta a mí me cuesta volverlo a recordar todo el tiempo, de cómo ellos los ingresaban en estos grandes camiones, ¿no? Y los ponían como animales unos sobre otros con cabeza en la nuca y empezaban a golpearlos, ¿no? Empezaban a golpearlos, los llevaban al monte y hacían el ademán de matarlos, ¿no? Decían, los vamos a matar en estos momentos por masistas y los vamos a tirar al río. Y obviamente no los mataban, pero esa tortura psicológica, pensar que iban a morir y volverlos a llevar, ¿no? Después a un camión donde no podían ver a nadie. Muchos estaban encapuchados y otros estaban tirados dentro de estos camiones, ¿no? Posteriormente a ello, los llevan a la carceleta de 110 y hacen ingresar en una celda de 3x2 a 32 personas, donde han dormido 3 días parados, de los que pedían, y a toda aquella persona que pedía ir al baño, lo primero que hacían era rociarlos con gas lacrimógeno en esa celda. Han estado desaparecidos. Sus familias y sus abogados se han enterado casi 48 horas después de dónde se encontraban, esa desesperación que ha sentido la familia al no saber dónde estaban estas personas, y a ellos al tener una incomunicación, un régimen de incomunicación con abogados y familiares, donde no han podido tener acceso al IDIF, no han podido tener acceso a un médico, a un trabajador social, a un abogado. Entonces, todos estos hechos han determinado precisamente el grado de tortura física y psicológica que ellos tienen, ¿no? El hecho de haber estado en esa situación, muchos de ellos han sido golpeados en la nuca, han sido golpeados en la espalda, con lo que nosotros los denominamos toletes. Entonces, hasta ahora ellos tienen serias secuelas, ¿no? Psicológicas y físicas de lo que han vivido esos días. Muchos de ellos han salido en detención domiciliaria, otros han quedado en una situación de detención preventiva en la carceleta de 110, que los que conocemos esa carceleta sabemos que son las condiciones más inhumanas en las que se viven ahí. Entonces, ahora el proceso de reparación es un proceso muy importante. La reparación implica 3 ejes importantísimos. Uno es el tema de la memoria histórica. La memoria histórica es un elemento estratégico y principal para que no vuelvan a repetirse estos hechos. No hay reparación si no tenemos memoria histórica. Segundo, es muy importante el tema de identificar a los autores intelectuales y a los autores materiales. Si no tenemos identificados a estos, no podemos darles una sanción ejemplar, no podemos hablar ante el mundo y decir que han ocurrido estos hechos y vamos a fomentar la impunidad. Y el tercero, y creo que ese es uno de los más importantes también para las víctimas, que es la compensación económica que tienen que tener las víctimas. Una compensación económica donde han sido afectados en realidad en torno a una vida anterior que ellos tenían antes de estos hechos. Ellos no solamente se han prestado dinero para poder salir de la situación jurídica en la cual se encontraban,
sino también que necesitan una terapia, ¿no? Necesitan una terapia, necesitan ser reinsertados a la sociedad, tener un trabajo, tener una vivienda que posiblemente se ha cortado la posibilidad de tenerla al provocar todos estos hechos, ¿no? Entonces, tener un conjunto de elementos que puedan reinsertarlos a una vida, si bien no vamos a compensar la vida antes que tenían, hoy tenemos que hacer desde el Estado posible que ellos puedan tener una vida digna, ¿no? Y que la terapia pueda ayudarlos a sanar sus heridas. Que eso incluye en un conjunto las reparaciones, ¿no? Claro, claro. Y espero que este proceso no sea muy largo. Ojalá que puedan obtener una reparación en no mucho tiempo, porque siempre cuando uno ha sufrido de violencia, más pasa el tiempo y más también es difícil recuperar. Así que yo espero que esa reparación se pueda hacer en, durante ese próximo tiempo. Y espero también que las instancias internacionales siguen analizando todo lo que pasó en Bolivia para que haya una reparación a nivel tanto de las víctimas cuanto un reconocimiento también internacional. Porque como dijiste tú, muchos países acá en Europa no supieron exactamente lo que pasó. Y en todo caso, te agradezco mucho, Nadesta, para nos haber explicado eso, porque es importante que hayas personas como tú que puedan hablar y contar lo que pasó y contarlo más allá de Bolivia, ¿no? Porque la ayuda internacional es súper importante. Y yo me quedo pendiente acá para seguir en contacto contigo y a ver si hay novedades al respecto de ese proceso que no las pueda contar para estar al tanto. Sí, bueno, gracias Elena. Te diré que ahora estamos si quieres decir, estamos eh, en una cancha desfavorable, como dije al principio. Estamos interpelando al Ministerio Público en realidad, porque son los mismos que estaban en el 2019 y el 2020. Es más, dentro de la delegación de los fiscales, ya la fiscal asignada al caso es una fiscal denunciada por nosotros mismos, ¿no? Entonces pedimos su recusación. Estamos pidiendo que haya se declare en comisión a fiscales independientes para que trabajen este tema. Tenemos entendido que el relator de justicia independiente va a llegar en febrero a Bolivia y es muy importante para nosotros para que también pueda ir avanzando esto. La reforma de la justicia solamente se va a dar a partir de cuánto la sociedad civil, las víctimas, ¿no? Y la organización que haya para poder tener una convicción real de que necesitamos cambiar las instituciones en Bolivia, sean en función de verdad de la defensa de los derechos humanos. Eso va a ser esencial para la reforma de la justicia y creemos que este proceso también va desnudando todo, ¿no? Va desnudando lo que pasa en el Ministerio Público, va desnudando lo que pasa en la policía, aparte de que estas personas han sido víctimas de torturas y tratos crueles, han sido víctimas de corrupción, ¿no? Entonces, eh, vamos trabajando en ello, nosotros también esperamos que sea lo más corto posible, es nuestro gran anhelo, las víctimas lo necesitan, ¿no? Pero entendemos también que no vamos a poder hacer esto sin ir de alguna manera desnudando de lo que ha pasado en torno, alrededor de cada una de las víctimas, ¿no? En funcionamiento de las instituciones. Muchas gracias, este escenario es muy importante para nosotros porque vamos de alguna manera hablando de lo que va pasando día a día con el proceso y
transmitiendo también que los procesos de justicia no son fáciles, pero que no son imposibles de hacer, ¿no? Entonces, muchas gracias por este espacio, muchas gracias. Muchas gracias, Nadenta.